Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. El presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, el doctor Álvaro Román. Doctor Román, gracias por atender nuestros requerimientos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing, ha señalado en más de una ocasión que si usted está de acuerdo, la Corte Nacional lo hará constar en la terna para elegir pues al presidente titular del Consejo de la Judicatura. Usted sabe que esta es una potestad que tiene exclusivamente la Corte Nacional. Usted en primera instancia ha declinado esta posición, ha cambiado de opinión, doctor Román, bienvenido. Dos precisiones. Primero es Consejo de la Judicatura, no Consejo Nacional de la Judicatura. Si hacemos las dos líneas, las tres palabras, saldría igual similitud con Corte Nacional de Justicia, por eso hay que quitarle Nacional y la Judicatura. Segundo. Vamos a decirle entonces al doctor Swing que cambie su abreviatura. Ya. Bueno, no. Nosotros somos Consejo de la Judicatura. Y punto. Punto. Ya. A ver, yo había conversado con el doctor José Swing cuando era precandidato a ser presidente de la Corte Nacional, y él me había hecho una propuesta justamente de que si él llegaba a la presidencia, la primera alternativa era mandar una terna. Yo le manifesté en esa entrevista que tuve con él que yo no iba a aceptar esa propuesta, sino que yo quería, y le decía las razones que tuve, y que tengo hasta ahora, y que siempre he tenido, de que no se mande la terna. Él me dijo que no iba a mandar la terna si llegaba a la presidencia de la Corte Nacional. Desde ahí nosotros no hemos tenido otra conversación, ¿no? No hemos llegado a tener ningún tema sobre la terna. Es decir, cuando lo oigo en los medios de comunicación decir que me ha propuesto esto, últimamente en la condición como presidente de la Corte Nacional de Justicia, le diría que no me ha hecho esa propuesta. Entonces, pero él igual puede mandar la terna. Claro, con su nombre. entonces, ¿qué viene en este punto? Claro, ellos, de acuerdo a la propia ley, efectivamente, y a la sentencia que fue la que aclaró mi situación jurídica, efectivamente ellos tienen la potestad para enviar la terna. ¿Sí? Y presidir esta terna, ¿no? Lo cual significaría que usted sería el presidente del Consejo de la Judicatura titular. Yo lo que siempre he sostenido es que este pleno, y el pleno que en el año 2022 me desconoció y me quitó la confianza, creo yo que no estaríamos contrariando mis propios principios y estaría contrariándose el propio pleno de la Corte Nacional. Entonces yo pienso que siempre hay que ser coherente, lógico y ético. Entonces, bajo esos aspectos uno puede trabajar. Y he oído a jueces y juezas que han dicho que yo debo terminar, y eso significa que entendería y daban por implícito que no iban a mandar la terna. Entonces, creo yo que quedo en manos del Pleno, ¿no? Ellos tienen que tomar la decisión, yo no he influido, no he tomado contacto con ningún jueza. Ayer tuve una reunión académica en el Pleno, digamos en la Corte Nacional. Algunas juezas se acercaron a mí, me solicitaron que debe continuar como presidente del Consejo de la Judicatura, pero no indicaron la forma o el medio para hacerlo. Entonces, pero creo yo que desde mi primera entrevista, que yo lo hice en muchos medios, siempre he mantenido esta posición y tengo que ser coherente. Bueno, una cosa es lo que sucede en la Corte Nacional, ¿no es cierto? Enviar la terna, que usted encabece esta terna. Otra cosa es cómo se la tramite el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí estamos hablando de un entorno político cuyas perspectivas salen más bien desde la Asamblea Nacional, que ahí me remonto ya hace 3 semanas, en la votación que destituyó a Fausto Morillo. Aparentemente ahí ya se dispusieron del Consejo de la Judicatura, de este Consejo de la Judicatura. ¿Cómo vio usted aquello? ¿Usted se siente conforme, cómodo con la mayoría que actualmente tiene
en el Consejo de la Judicatura? Claro, lo que tú estás diciendo, si yo hipotéticamente aceptaría entrar en la interna, yo entro a una selección en Consejo Nacional, Consejo de Participación. Participación Ciudadana, y estoy sometido a un proceso democrático reglado, y en ese sentido tendríamos que entrar a una impugnación ciudadana. Entonces, claro, en ese sentido yo ya he estado expuesto en este cargo durante 3 meses, he destituido a gente, se han terminado contratos, todo dentro del marco legal, pero claro, siempre va a haber esta exposición. Eh, Eso es el punto, ¿no? Y otro punto es, yo no he percibido, porque como está tan concentrado del trabajo, ¿no? Y te digo, Edgar, no, primero no sabía de qué le acusaban a Fausto Murillo, desconocía cuáles eran la- los hechos y las pruebas que lo iban a acusar a Fausto Murillo. Luego, poco a poco, ya en la última semana, me fui enterando. Es decir, yo me he dedicado a trabajar. ¿Fueron válidas estas pruebas? No sé, ya, eso ya sabrá la asamblea hacerlo. Pero creo que del reparto que tú hablas, yo no lo percibo. No, no sé, yo no tengo ojos, no tengo líneas políticas y por lo tanto parecería como una, claro, vos me dirías, pareces muy ingenuo, Álvaro, pero creo que lo que ha hecho siempre en mi vida es esa, ¿no? De dedicarme técnicamente a mi vida Es y que no quizá, tener, presidente, cuando cambie la correlación de fuerzas, cuando se dé pues un movimiento de oposición en el Consejo de la Judicatura, ahí entonces veremos cierta realidad, ¿no? claro, Y por eso es que los aplausos y los cálculos de la Asamblea Nacional en aquel entonces. claro, tendríamos que ir percibiendo, ¿no? Tanto más cuando ellos ya preparen la terna, ¿no? Claro, Para cuando ya reemplazar a Murillo. preparen la terna, ya veamos quiénes son los que van y cómo van a entrar e ingresar en el Consejo de la Judicatura, que ahí sí va a ser una cuestión estrictamente política, porque yo creo que el representante de la Asamblea es el más político de los vocales, ¿no? Pero quizá para ellos, para el Pleno, para los socialcristianos, para ADN, para el correísmo, eh, usted ya como que les mandó un mensaje hace pocos días que usted fue a la Comisión de Fiscalización, cuando decía que usted no se presta para nada, que no lo pueden manipular, que no lo pueden mangonear. Claro, a ver, yo como ciudadano y como autoridad nacional abro la puerta de la institución para coordinar. Yo puedo coordinar con el Ejecutivo, con el Legislativo, con todos los niveles de gobierno, porque ese es el mandato que nosotros tenemos como autoridades, ¿no? Es decir, coordinar para poder hacer mejor obra y brindar mejor servicio. Pero que existiera injerencia por parte de los asambleístas o de cualquier nivel de gobierno, yo creo que eso no lo voy a permitir. Eh, Creo yo que, como decía, primero mi origen, yo nunca me busqué postularme, yo nunca busqué que me designen, y yo gané, digamos, esta situación de la presidencia temporal a través de una sentencia. Es decir, toda la circunstancia para llegar a ser este momento presidente temporal del Consejo de la Judicatura ha sido limpia y estricta. Por eso es que me atrevo a manifestar y sostener lo que sostuve en la Asamblea, que a mí yo no le debo el cargo absolutamente a nadie. Creo que si es que me dejan trabajar y si nosotros podemos tener este espacio, ¿cómo se dice? Periodo de transición que sería mi presidencia, lo que estamos es demostrando trabajo. Bueno, Y si y si tú ves, Edgar, lo que he ido haciendo es corrigiendo todos y tratando de suplir todas las omisiones que se han hecho. Y la asamblea cuando me pregunta, yo les digo, vea, eso no tengo, pero lo voy a hacer, lo voy a implementar, porque hay un montón de omisiones que todavía el Consejo hay que corregirlas. 7 de la mañana con 12 minutos en Noticieros Sucesos, el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Álvaro Román. Vamos al trabajo. Ayer nada más se ha suspendido a 4 jueces, 3 fiscales, un secretario, por estar incluidos en el caso Metástasis, dice la información oficial. ¿Hay algunas otras razones? A ver, hemos tenido 2 sesiones en que hemos suspendido a jueces, por ejemplo, casos que están procesados por el caso Purga, fue la anterior semana,
ahí suspendimos 7 jueces y Eso era un un clamor nacional, ¿no? ¿Cómo es y posible los que los jueces metástasis, presos? claro, y también los metástasis entramos es que verá, ayer, como tú dices, son los jueces también que estaban procesados, los fiscales que estaban procesados y lo que estamos haciendo. O sea, ¿cómo jueces presos pueden seguir con ese cargo? Claro, ¿Cómo pueden seguir eh, ganando salario? a ver, el problema es que hubo, como yo digo, siempre el Consejo tiene que tomar decisiones dentro del debido proceso y bastante razonadas y reflexionadas, porque a veces podemos tomar decisiones por el clamor y en ese apresuramiento poder cometer errores y después tenemos consecuencias muy duras. ¿Cuál? Eh, ve, ve, Edgar, tenemos un rubro de 15 millones de dólares de pagar por reintegro de jueces que han sido indebidamente destituidos. ¿Desde cuándo? Desde los más fuertes, desde el 2012, 13, 14. Es decir, no se cumplió el debido proceso, estos jueces plantean una acción de protección, ganan, imagínate, vienen casi a los 10 años, 12 años, 14 años, y reciben una indemnización de 400, 500. Tenemos un juez de Manabí que es de $850,000. Es decir, por no haber cumplido el debido proceso. Entonces, apresuradamente lo hicieron y por eso es que aparentemente parecería que nos demoramos un poco, pero es con esta prudencia y buscando sostener para que no se caiga en el tiempo. Porque claro, puede ser que estos jueces salgan libres, puede ser, y puedan reclamar sus derechos. Por eso es que las decisiones que estamos tomando son decisiones fuertes, pero pensadas y reflexionadas dentro del debido Es que proceso. los de ayer se Sí. dijo en términos oficiales que habían recibido dinero A a ver, cambio de favores judiciales. justamente es que si tú te das cuenta, los dos casos, tanto metástasis como purga, son de esa situación, es decir, pidieron favores. Tú ves en el caso purga, a través de esta señorita de comunicación social, Mayra Salazar, era la persona que hacía toda la vinculación con los jueces, y ahí vemos, y fuimos a los propios procesos penales y a los procesos de instrucción fiscal de la Fiscalía de los Expedientes para sacar la información, y eso nos da la fuerza para tomar estas decisiones, lo que antes no se hacía. ¿Cómo puede haber existido en la función judicial alguien como Mayra Salazar que, ¿qué no ha hecho? ¿Con quién no se ha vinculado? ¿Qué no le ha ido, entre comillas, bien? A ver, yo lo que considero ahí es, ¿por qué un juez permite que el poder político entre en la justicia? Y ya no Porque es ni poder acuérdate, político, ¿no? Parece que ya, las narcomafias. sí, sí, a ver, en un primer momento parecería que es un poder político, ¿cierto? Pero cuando vemos cómo ha sido la forma de operar, tú te das cuenta que lo político se convirtió en una total delincuencia. Es decir, el ex asambleísta Muentes se convirtió en este zar de la delincuencia, ¿no? Y parecería que manejó los tentáculos para beneficiar a todo el aparataje, ¿no? Entonces, ¿Qué más sabe el Consejo de la eh, Judicatura del predominio de Muentes en Guaya? no nosotros absolutamente nada. Por lo menos yo hemos entrado, no sé los anteriores, quién la propuso, digamos, o cómo plantearon ese asunto, desconozco. ¿Hay la certeza de que fue la única corte cooptada? Pensaría que no, porque si tú te das cuenta, y en la de Manabí, en la de Cotopaxi, Aquí en Pichincha. Pichincha no ha Aquí en los llegado, últimos 4 años hemos tenido decisiones judiciales no, controvertidas, por decirlo menos. pero no se visualiza, ¿ves? La de Santo Domingo está, los jueces de Santo Domingo, no corte, pero sí jueces de primera instancia, que han estado operando justamente bajo estas redes para favorecer a Norero y los Lobos y todo eso. Entonces, claro, el problema es una cadena, una red, como ha descubierto la Fiscalía. Abogados en libre ejercicio que obedecían a órdenes del dueño de la droga y comenzaba todo el aparataje para contaminar fiscales, jueces, policías, personal administrativo. Entonces, Y a usted como abogado no le da asco eso. sí, realmente decepción porque cuando uno se prepara y uno enseña, lo que trata de enseñar es que
los muchachos que son alumnos tuyos y tus clientes entiendan que la profesión tiene que hacerse decentemente y dentro de los cánones normales y legales, ¿no? Pero cuando uno percibe que hay esta gente, estas redes, claro, uno al comienzo dice, no, pero parece que... Pero cuando ya llegan a estos niveles de delincuencia tan grande, es cuando vos te das cuenta que los jóvenes o los abogados, por ejemplo, porque yo he visto y percibido y he visto que la mayoría no llegan a los 30 años. Quieren hacer plata a como dé Quieren lugar. tomar el cielo por asalto. Exactamente, y eso provoca que la profesión no es una profesión de éxito de 2 años. Es una profesión que uno tiene que sostener en el tiempo y ganarse el prestigio y el respeto mediante esa sapiencia, esa experiencia que va A construyendo. través de los años. Claro. Que hay 6 jueces más por ser suspendido en el grupo de ayer. No, había. Lo que explicamos ayer es que se nos vino que renunciaron 6 jueces más en Guayas, pero no sabemos las razones por las que renunciaron. Ayer destituimos 2 jueces más, pero jueces que estaban vinculados a un error inexcusable en un habeas corpus que fue declarado error inexcusable por la Corte Constitucional. Por eso destituimos esos 2 jueces y hubieron jueces que han renunciado. Eso es el reporte que tenemos de la directora provincial de Guayas. ¿Cuántas vacantes hay que llenar? ¿Y cómo? En Guayas tenemos un grave problema porque ahorita tenemos casi 18, 19 jueces, ¿verdad? Y eso nos provoca crisis. Y ahora, ¿cómo lo estamos llenando? Hay varias modalidades. La primera son los encargos, y esa es la primera posibilidad. Entonces, encargamos a otros jueces de otros despachos, de otras especialidades, para que suplan esos jueces. Y ahí comenzamos para que las audiencias no se caigan. El segundo punto, la segunda forma es hacer un concurso interno para que jueces de tribunal pasen a corte y los de primera instancia pasen a ser jueces de tribunal penal. Y eso vamos supliendo. Podemos también trasladar de otras provincias, siempre y cuando los jueces deseen trasladarse. Y tenemos un banco de elegibles del anticorrupción que también están ahí y también ellos son temporales, pero tendrían que entrar solamente a hacer anticorrupción. Ojalá ellos también en este momento cedan voluntariamente y vayan. El grave problema, Edgar, es que tenemos 450, Sí, eso y como 400. 437 vacantes y se sigue aumentando porque seguimos destituyendo. Y el gran problema es que no tenemos banco de elegibles. ¿Por qué? Porque el Consejo, los 5 años del Consejo de la Judicatura, presidido primero por María del Carmen Maldonado, después por Fausto Murillo, estuvieron ahí de vocales Maribel, Fausto, Juan José Morillo. Juan José Murillo, no hicieron un concurso del nivel que estamos queriendo hacer nosotros. Es decir, ellos solo hicieron un concurso para la nacional y un concurso anticorrupción. Concursos muy pequeños, te cuento. Porque el concurso de la nacional son, exagerando, 300 postulantes. Y para el concurso de los anticorrupción fueron, quién sabe, 500. Pero el concurso para todo nivel, estamos calculando que pueden estar presentándose 20,000. 20,000 para 400 vacantes. Es decir, y ese es el que cuesta $3,800,000, ¿verdad? ¿No? Y ese es el concurso que debieron haberse planteado ellos. ¿Para qué? Para tener un banco de elegibles. Bueno, esas son las disyuntivas de ahora, Claro, pero es eso que hay que sacar a la gente indeseable de la función A judicial. ver, Pues. sí, a ver. Porque Primero, parece que ha colapsado el sistema. claro, la crisis, claro, el momento que nosotros estamos viviendo un momento muy de crisis y crítico. Crisis porque el modelo que tú mismo lo manifiestas está colapsando, pero lo otro es de que crítico porque no tenemos nuestra sangre que son los jueces. El Consejo de la Judicatura es el que tenía que proveer siempre de jueces. Y sin jueces, ¿qué pasa? Se afecta a los derechos, porque no vamos, los ciudadanos no tienen una justicia pronta y vamos a afectar la tutela efectiva. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos, y eso es lo que tenemos, pero la interesa que tenemos, ¿verdad? Y es lo que quiero demostrar. Yo me puedo quejar un rato, pero yo no estoy llorando todo el tiempo, porque yo digo que hay que tomar actitudes y acciones positivas y estamos enfrentando con valentía y con firmeza, porque el hecho, por ejemplo, ayer yo tuve ya una reunión en la que ya vi el proceso
Y creo que hasta el 2 de abril estamos lanzando el reglamento y posiblemente hasta mediados de abril estamos lanzando el concurso grande. Es decir, El concurso de jueces. el de jueces de todo nivel, de unidades de tribunal. Es decir, llévate de esto, Edgar. Nosotros vamos a hacer 2 concursos del nivel grande y los 5 años no hicieron nada. Claro. Ahora, Pero eso te demuestra que cuando se quiere trabajar y se va con ánimo de no tener otros intereses, sino el interés institucional, el interés de país, y eso ayer los felicitaba a los equipos técnicos, decía, ustedes son los que nos ayudan a sacar esto, porque sin su trabajo, sin su entrega 7, 8, 9, 10, 11 de la noche, nosotros los vocales no podemos hacer. ahora, este concurso nacional de jueces para nada se va a parecer al de Wilman Terán. Es que nosotros siempre hemos planteado de que nosotros no tenemos ningún interés primerito. Nosotros no tenemos intereses personales. Nosotros tenemos niveles técnicos. Estamos haciendo cuestiones correctas sin tener vinculaciones de ninguna naturaleza que tuvo el doctor Terán. Ahora, ahí se han deslizado pues algunos elementos que van a regir este concurso. Que habrá igualdad entre profesionales de libre ejercicio que los de la función judicial. Bueno, pues que siempre ha primado esto, ¿no? Es la carrera judicial y entonces el juez quiere ser juez de la Corte Nacional. Pero ¿cómo hacer que el abogado de libre ejercicio, el profesional de libre ejercicio se interese? Está desprestigiada la carrera judicial. Bueno, yo creo que, a ver, Y sobre todo el tema de la equidad, ¿no? a ver, yo, ¿Cómo prevalecer aquello? a ver, yo creo que es uno de los puntos más duros es quien hace el concurso tiene que tener legitimidad. Yo siempre pongo un ejemplo. Cuando uno se graduó con un profesor que tiene legitimidad y conocimiento académico, tú tienes mucho orgullo de haber sido graduado por ese profesor. Y creo que si el que participa esta vez va a tener la tranquilidad de quienes estamos presidiendo el Consejo, el Pleno, el Consejo de la Judicatura, es un Consejo de la Judicatura que tiene legitimidad. Y eso le va a dar tranquilidad a esa persona de que si entra e ingresa, va a tener la posibilidad, la probabilidad de llegar sin que exista acuerdos, mañoserías o cualquier alteración. Pero el peso procedimental, porque claro, la carrera judicial trae una serie de antecedentes Ahora, que no tiene de pronto el profesional de pero justicia. justamente hemos buscado una metodología, digamos, un criterio que es reconocida, ha defendido causas a instituciones privadas, que le den certificados justamente ¿para qué? ¿Para qué? ¿Pesará la cátedra? La cátedra es otra vertiente. Son vertientes de cátedra, puede ser lo que yo tengo un rato. Yo tuve esas 3 condiciones, de juez, de profesor y de abogado en libre ejercicio. Entonces, yo tengo esa experiencia en los 3 niveles y eso, por ejemplo, me puede favorecer. Pero puede ser que solo seas abogado en libre ejercicio. Entonces, se les están dando puntos de 12 puntos para que pueda tener esa opción de poder ingresar, ¿no? Ahora, esto en cuanto a los partícipes, en Ahora, cuanto a a la quienes paridad. los evalúen. Ahora, en cuanto a la evaluación, nosotros O sea, estamos... ahí hay algunos observadores que dicen que no participen jueces, ¿no? Que Ya, sean de la academia esos tribunales. Y nada claro, más. es que tenemos que ser mixto, ¿no? Yo creo que siempre hay que tratar, porque las universidades nos pueden enviar los profesores y creo que eso es valiosísimo, ¿no? Porque la academia nos va a mandar y se ha querido comprometer en los viajes que hemos hecho, las visitas que hemos hecho a las universidades, en el momento que nosotros están muy prestos para hacerlo. Jueces nacionales y jueces de carácter de Corte Suprema, que creo que tienen esa experiencia para ser evaluadores, no cualquier ciudadano. La paridad de género, ¿cómo se La mantiene? paridad de género hicimos 2 niveles. Una, la ley mismo plantea desde entrada, que es a través de acción afirmativa, y eso está reconocido con 2 puntos por ser mujer. Y la cuestión, esa fue la discusión que tuvimos, que era la de salida, es decir, cuando entra la designación. Y planteamos una fórmula en el sentido que es de igualdad, es decir, si tenemos vacantes, 3 vacantes o 2 vacantes, y tenemos 4 hombres o 2 hombres, siempre va a tener que, siempre y cuando no exista una diferencia de 3 puntos entre el último, ¿no? Entre el último de los 4 y la mujer,
Si tiene 4, no entra la mujer. Pues si está entre los 3 puntos, la mujer entraría y se bajaría al hombre. Bueno, Pero ahí viene el punto, es la novedad de la norma, que si son 4 mujeres, se bajará a una mujer y entrará un hombre. hombres o mujeres, tienen que ser honestos, porque Claro. aquí hubo una Fabiola Gallardo. A ver, el asunto es que, llévate de esto. Hay cosas que la universidad no enseña. La universidad enseña cuestiones científicas, técnicas, teóricas. Hay profesores que enseñan también ética con su ejemplo y todo, pero hay cosas que vienen desde la casa, desde, como dicen, los centros de autoridad. Yo lo oía a la ministra Palencia en una intervención en la Universidad de Espíritu Santo, decía, hay que retomar y reconstruir nuevamente los centros de autoridad. ¿Y cuál es el centro de autoridad? El más fuerte, la familia. Y la familia es la que te da el sustento ético y moral para construir un joven que será esa persona con el ejemplo de sus padres, será este ser humano que pueda tener esa fortaleza de evitar los embates de la corrupción. Pero ¿cómo el Consejo de la Judicatura puede valerse de estos criterios para tratar de determinar que quien está participando y quien sabe vaya a ser el nuevo juez? A ver, hay dos. Sea honesto, sea limpio, Verás, porque el país necesita eso. A ver, nosotros hemos hecho varios filtros. La una, de acuerdo a la ley mismo, está la psicológica y la prueba de confianza. Y te quiero contar que para nosotros elegir jueces temporales, que debimos haberlo hecho hace una semana y media atrás, hemos seguido haciendo tamices, ¿verdad? Es decir, volvimos a buscar en disciplinarios, pedimos información a la fiscalía si los jueces estaban implicados en procesos de investigación previa y encontramos que imagínate, eran 79 postulantes, bajamos a 43 y llegamos a filtrar tanto que casi nos quedamos sin temporales, ¿verdad? Pero ese es el compromiso ético de la probidad que te estamos queriendo nosotros como Consejo mandar. ¿Cuál es el compromiso para esta nueva corte, para esta renovación los... A ver, yo creo que el compromiso... ¿Qué tipo de profesionales se va a entregar? A ver, primero que tiene que ser una persona ética y proba. Y queremos tratar de que ese abogado o esa abogada llegue con esa probidad. Segundo, con conocimiento. Y tercero, con entrega y mística para que sea un buen juez. Y que sea un hombre sabio, ¿no? Porque el juez de Corte Nacional tiene que ser un hombre sabio para tomar decisiones equilibradas y éticas, ¿no? Esperemos que así sea, Gracias. Presidente. Gracias por visitarnos, gracias por esta información. No, gracias, Edgar. Siempre es muy grato. Desde el colegio nos conocemos y creo que siempre será una maravilla tenerte de interlocutor siempre para conversar y informar a la ciudadanía. Lo propio, presidente. Gracias. Ha estado con nosotros el doctor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura.